Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Estamos para iLíderes por 25. iLíderes por 25 es un homenaje que le hacemos a nuestros iLíderes pioneros que nos permitieron estar hablando hoy de 25 años del ecosistema del digital commerce en Iberoamérica. El año pasado festejamos estos 25 años. Vos sos de los concebidos en la primera ola e hijos de la segunda ola de Internet. O sea, somos, mira, me lo decían ayer, no solamente somos del siglo pasado, sino del milenio pasado. Es heavy, es heavy. Pero contanos un poco la historia. ¿Cómo empezaste vos? ¿Cuándo te cayó? Porque este Génesis de un futuro digital, que los invito a todos a ingresar a genesisfuturo.digital, lo que hace es, estos 25 libros cuentan la historia contada por los protagonistas, por los que hicieron posible que hoy estuviéramos hablando de 25 años del digital commerce. Pero antes de que nos cuentes tu historia ¿te imaginás 25 años? No, la verdad. Cuando empezamos, ¿no? Cuando empezamos, no. Y no me imaginaba que íbamos a llegar tan lejos y que esto iba a ser tan del día a día. Bueno, que sí. A ver, la realidad es que vivimos estos 25 años, nosotros lo dividimos en 25 momentum. Sí. Y estos 25 momentos los explicamos. Ustedes en primera persona explican estos 25 momentos. Te voy a dar a elegir 3 que vos digas, mira, y te lo voy a poner complejo porque me faltan de estos, los 25 libros que empezaron como 25 capítulos, que se transformaron en 25 libros, me faltan 7, ¿está bien? Y 7 le puse como título Tecnologías Exponenciales, porque no quise hablar solamente de inteligencia artificial. ¿Tá? Entonces te voy a poner en este aprieto, porque si querés recibir este homenaje, para que tus nietos pregunten cuando digan ¿qué hacía el abuelo? Esto va a quedar indexado, son los papiros del Mar Muerto. Pero preséntate primero y contanos cómo fue tu primer contacto a nivel de digital, no de piloto. Ajá. Que empezaste a ganar plata, o mecánico, o ingeniero, sino a ese manzanita que te cayó. En el caso mío fue un Spectrum 32K en 4º grado de un amigo, y con eso empezamos a programar. Bueno, mi nombre es Juan Martitegui, soy argentino, tengo 44 años. Mi primer contacto con todo esto fue con una Commodore 128. Bueno. ¿Con disquetera o sin disquetera? Con disquetera. Oh. Y tenía cartridge también para los jueguitos, pero tenía disquetera, no dataset. Que procedí a poner el disquete. Tenía 4 o 5 años, en ese momento las computadoras valían lo que valía un departamento, me acuerdo que siempre me decía mi papá, y procedí a poner un disquete al revés y trabar la disquetera y tener que mandarla a arreglar, que salió carísimo, terrible. ¿Querés que te cuente una que peor todavía? Yo te pasé después a la Commodore 64, que la 128 era más linda, la Commodore 64 era horrible. Sí. Y con disquetera, que pesaba un huevo, o sea, y a mí se me ocurrió desarmarla y ver si había interoperabilidad con el Atari. Viste que si el cartridge de atrás funcionaba con Atari. No. Se quemó y mi padre casi mis padres y mis hermanos. Pero Juan, primero no te imaginas de estos 25 años, pero ¿cuándo fue tu primera escudería karting? ¿Cuándo empezaste a ganar plata o a empezar a que algo te pague de las cuentas y en qué? Línea de tiempo. Bueno, empecé vendiendo libros electrónicos, ebooks, en el año 1999, más o menos. Haciendo... en Argentina. ¿Estaba temática en ese momento? ¿O sí, lo vendías por dónde? No, los vendía en web y la gente me pagaba por Western Union. Afuera. Okay. Y se anotaban en una lista de mail. En ese momento usábamos Autoresponder Plus, un script. Autoresponder, sí, boludo. Un script hecho en Perl. Porque no habían las herramientas de automation, o sea, lo que es email marketing no existía. No. ¿Te acordás que era el spam? Ahí nació el concepto de spam, ¿no? Sí, andaba, instalabas algo y podías mandar de a millones de mails, etcétera. Estaba buenísimo. Y no te entre comillas, sí, no te empezó después los ISP empezaron a bloquearte. Que te acuerdas que te entrabas en la lista negra y era un parto. Era un parto salir. Sí, salir. No, y aparte te bloqueaban los servidores de mail. Sí. Porque los servidores de mail decían, por tu culpa, todo mi rango de IP está siendo bloqueado.
Sí, sí. ¿Y cuál fue la evolución, ¿no? De cómo llegaste a hablar de inteligencia artificial? Bueno, durante un periodo de tiempo vendí productos de educación digital, cursos, videos, audios, etcétera. Tuve una de las principales empresas de distribución de contenidos digitales en América Latina, especialmente en nichos como meditación, el método Silva, ese tipo de cosas. Trabajé en Mindvalley.com, fui el primer COO, estuve en Malasia 4 años. Después hice e-commerce. Empecé con dropshipping, después compré stock y todo eso, mucho más difícil que vender libros digitales. Bueno, haciendo el clásico, uno dice, hago el clearing y veo, compro barato, vendo caro, ¿no? Exacto, habíamos hecho un algoritmito bastante lindo que detectaba qué productos se movían en AliExpress, dónde se gastaba plata en Facebook y qué cosas tenían buenos reviews en Amazon, y la intersección le dábamos nosotros y hacíamos publicidad en Facebook que realmente invertíamos un montón. Y esa empresa escaló bastante, después vino iOS 14.5, casi me fundo, logré venderla por muy poquito, y después en el medio de todo eso yo ya había ido a Singularity University, ya estaba en... ¿Línea de tiempo? Singularity University fue en el 2013, 2014, de los primeros, antes de que fuera cool. Sí. ¿Y cómo llegaste? Porque había que, ojo, cuando era cool, o sea, la gente ya, el boca a boca y la reputación te hizo llegar, pero había que... ¿Quién te lo recomendó? ¿Te cayó la manzanita? Había escuchado a alguna gente de Silicon Valley que hablaba de eso. Yo seguía también a Ray Kurzweil como futurista y conocía a Peter Diamandis, que fueron los fundadores. Y después Santi Bilinkis había ido la camada antes que yo igual fui al fue uno de los primeros, y hablé con Santi y me dice, sí, anda, yo igual fui al que había que pagar, que era para executives, no al que te lo ganabas porque eras muy inteligente. Yo fui al... pero a partir de ahí empecé a estudiar inteligencia artificial, a interesarme por el tema. Y después cuando empezaron, después de la venta del e-commerce, que fue nada, simplemente sacármelo de encima, dije, ¿qué hago? Y me puse a estudiar inteligencia artificial como product manager, etcétera, en Udacity, antes de que exista ChatGPT y todo eso. Qué bueno. Esto, para que veas, dentro del homenaje es nombrarte oficialmente el Ayrton Senna de la inteligencia artificial. Muy buena la charla, muy buena, porque el tema es cómo salís del bla bla para ir a lo práctico, ¿no? Sí. Estamos hablando de un desafío de hacer una MMA de inteligencia artificial, que ya hay, pero ir a esos retos, esos challenges, y poner a competir Yo hablo mucho de inteligencia artificial aumentada. Aumentada es... Usamos la inteligencia en todos sus sabores, pero aparte aumentado somos nosotros que le sacamos para generar impacto, para que realmente genere valor. Y sabes que uno de los libros que me falta terminar de escribir, y necesito que me des carnecita, es de tecnologías exponenciales, porque lo que quiero poner en la mesa, nosotros vimos estos 25 momentum, empezaron con una tecnología exponencial que fue Internet. Internet nos trajo 3 paradigmas que son en el comercio, el comercio electrónico, en el trabajo, el teletrabajo, en el 99 estoy hablando, ¿no? Sí. Y en la educación por Internet, ¿no? Que vino a potenciar y a cambiar y a acelerar la cadena de valor en muchas industrias. Y nos dio 25 años, y con el impacto que fuimos incorporando, apropiándonos. Hoy esta tecnología exponencial que se monta en otra tecnología exponencial, que es Internet, esa tecnología exponencial a la N, que tiene 25 momentos previos, porque vos tenés el boom de mobile, el boom de las redes sociales, el boom de los buscadores, el boom del retail media, 5G que va a ser 100 veces más de velocidad. O sea, todo esto potencia todo esto, no es 100%. Como que va activando, y no es que va a ser la última tecnología exponencial, porque ya estamos hablando yo hablo de retail quantum, o sea, la parte cuántica, o sea, esto va a ir, como decirme, incrementum. La realidad es que vamos a tener que montar olas, ¿no? Entonces, el tema es ahora cómo es a montar olas, salís del hype y vas a lo que realmente impacta. Porque nos pasó, viste, que todo lo que es emprendedurismo, proyectos, startups y demás, cuando vos vas a la vida real, que tenés que abrir y cerrar una tienda, ¿no? De abrir a las 8 de la mañana y cerrar a las 20 horas y atender a un cliente, ahí se pasa bien tangible, ¿no? Sean átomos o sean bits. Entonces, ¿cómo ves este tema de, primero,
¿Cómo fue esta evolución? Porque lo interesante es, no llegamos, o sea, inteligencia artificial se viene hablando hace un montón, sí. La inteligencia artificial se potencia y se masifica, ¿por qué? Esa es desde tu visión, sí. ¿Por qué ChatGPT sale cuando sale? ¿Y qué es lo que provoca que se masifique a nivel de democratizar? Es como yo digo, muchas veces digo, ¿cuándo los datos se transformaron en petrodatos? Siempre tuvimos los datos. Sí, sí. ¿Cuándo se transformaron en petrodatos? Cuando empezamos a medirlo. Pero ¿cuándo le pones la fecha? Entonces yo digo, uno de todas estas entrevistas con nuestros Ayrton Senna, uno dice Google Analytics. Cuando Google sacó Google Analytics y masificó, estandarizó Google Analytics. Bueno, ChatGPT hizo algo parecido. O sea, lo que hizo fue democratizarlo. Pero ¿por qué lo democratizó? ¿Y por qué en ese momento? ¿Por qué en esa fecha y no antes? Porque podría haber sido antes. A ver, yo creo que si le tuviera que poner a este ciclo una nueva fecha, para mí es el paper de Transformers de Attention is All You Need por Google, que a partir de ahí empezamos a explorar Next Token Prediction y etc. Línea de tiempo, ¿cuándo? Más o menos. No te sé decir exactamente, pero me imagino que debe ser un 2019, 2020, una cosa así. Listo. Después vino ChatGPT. ChatGPT, 30 de noviembre del 2022, sí. Eso acerca esa idea a toda la gente y genera millones de usuarios en muy poco tiempo. La ARPANET, ¿te acordás cuando hablaba de la ARPANET? Había gente que usaba Internet, o sea, usaba los inicios de Internet, pero era a nivel académico, a nivel científico, nació como una solución para un tema militar, ¿no? O sea, para una contingencia. O sea, y después tuvo un montón de uso. Pero estas tecnologías exponenciales que hoy tenemos se masifican. ¿Y por qué causan el efecto? ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué causan el efecto que causan hoy? Yo creo que porque la interfaz es muy humana, es lenguaje natural, sí. Es otro nivel de abstracción. Propia, sí. Genera competencias propias. Exactamente, y democratizamos cosas que antes este nuevo nivel de abstracción ahora lo hace accesible a cualquiera, porque al principio uno podría decir, bueno, no codeo más en Fortran o no codeo más en bits, en ceros y unos, inventamos un lenguaje. Después pero ese lenguaje había que manejar la memoria, había que manejar un montón de cosas. Después abstraímos otro lenguaje. Después abstraímos otro lenguaje y ahora cuando lees Python parece más o menos inglés. Pero esto realmente es inglés para codear, realmente es inglés para hacer preguntas. Y eso hace que cualquier usuario lo pueda usar. Y eso es gigante. Bueno, y esto lo pondríamos, me gustó mucho la analogía que hacías del impacto con la imprenta, ¿no? O sea, esa es una analogía muy buena que quiero que la cuentes, pero yo te voy a poner otra analogía en el medio para que le entiendan los que nos están viendo. Si nos estás viendo porque estás en el canal de YouTube o en los canales de Génesis de un futuro digital, y si nos estás escuchando es porque estás en Spotify. Yo lo pongo con, ¿viste la interfase gráfica? Cuando sí. Pasamos de la pantalla verde. Bueno, la pantalla verde duró una época. Acordate que tuvimos algunos que la incorporación de la tecnología era muy cara. La pantalla verde a mí me dio, la ámbar me duró una época. Era compatible el Windows con eso. Cuando empecé a tener la interfase gráfica y pasaste de ponerle el run, el exe, el dir, pasaste a tener un mouse. Sí. Eso fue un antes y un después. Y después, porque acá lo que viene después es, por eso creo que también es exponencial, porque viene el ecosistema de aplicaciones, lo que pasa a ser ahora viste con lo que sacó ChatGPT de ser un lenguaje y ser, viste, el navegador y estar en el día a día, simplifica todo porque se crea un ecosistema de aplicaciones, que es lo que pasó con mobile. ¿Por qué un BlackBerry, un Nokia, un Motorola no hicieron lo que hizo después iOS y Android con, si querés, el iPhone 4, que fue el 2007? El 2007 no fue la interfaz, el device, fue lo que vino con el device. ¿Te acordás del iPad que era? Vos decías, ¿para qué compré el iPad? Yo decía, tardó mucho, pero tardó bastante en tener aplicaciones útiles. Vos ves acá en esto... en esta analogía, vos contás lo de la imprenta, pero lo ves con esto mismo de facilitar el uso como fue el mouse o la interfase gráfica. Sí, a ver, empecemos por lo de la imprenta. Yo creo que lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial en el campo de el trabajador del conocimiento, digamos, es el equivalente a lo que pasó cuando la gente que escribía Biblias a mano descubrió la imprenta. La productividad se explota por 20x, 30x, cientos de x,
porque ahora en vez de hacer Biblias a mano podemos hacer miles de copias. Ahora en vez de hacer de a una cosa a la vez, se la podemos delegar a agentes de inteligencia artificial. En vez de pensar solos y tener una página en blanco, podemos ayudarnos de un copiloto que nos ayuda a salir de esa página en blanco. Y eso va a hacer que, si te tuviera que decir algo que me parece muy interesante, especialmente para el mundo de e-commerce, vamos a tener que pasar de convencer, escribir copy en los websites para convencer a un consumidor que me compre, a convencer a que un agente me elija. Porque ahora... La evolución del SEO. Exactamente. Pero sigue siendo contenido, sigue siendo relevancia. Sí, pero ChatGPT no va a caer en quedan 4 y si no me compras hoy, mañana, el infomercial a ChatGPT no le va a convencer. ¿Te acuerdas lo que fueron las cuponeras, después la evolución de las cuponeras a las super apps? Después, sí. O sea, el call to action va evolucionando, el consumidor, el buyer persona va evolucionando. Pero y en esta evolución, porque no muere una cosa, sino evoluciona. Hay cosas que mueren, pero yo creo que el tema de relevancia y contenido, todo termina impactando en una base de datos. 100%. Entonces, y alguien va a tener que interfacear esa base de datos, porque no es que vos decís, lo va a hacer todo el agente, lo va a hacer todo el copilot o el pilot. No, pero la persuasión que vas a tener que hacer y las técnicas que vas a tener que hacer para persuadir a ChatGPT no van a estar atadas a los bias de persuasión que usamos para convertir a seres humanos. Bueno, pero vamos al ejemplo. Vos vas a tener que, hoy tenés que estar acá, ¿no? Ya sea porque estás en unas super apps, porque estás en alguna de las aplicaciones que utiliza el consumidor para llegar a vos. Sí. O para tener el contacto contigo. Que puede ser comercio colaborativo, decir marketplace, me monto en una super app, en Pedido Ya, en Rappi, me monto en un marketplace, me monto en mi tienda, mis canales directos e indirectos. ¿Cómo migra eso con inteligencia artificial? Porque los canales directos, ¿cuáles van a ser? Porque el canal directo es decir, yo tengo mi tienda, yo soy el fravega.com.ar o el éxito.com y tengo mi canal directo y tengo los canales indirectos con los cuales llego. Entonces, en el canal directo la gente llega a mí. ¿Cómo va a llegar con la inteligencia artificial? ¿Va a haber canal directo? Es que yo creo que se lo vamos a pedir, mucho de esto se lo vamos a pedir a nuestro agente preferido, sea Gemini, ChatGPT, lo que sea, y él por API o en el backend se va a comunicar con donde le convenga comprar para satisfacer las necesidades del usuario que está pidiendo eso. Y eso va a generar... Sosteneme esto que te voy a mostrar algo. Dale. A ver si lo tengo acá porque lo paseo por todas partes. Esta la conocés, ¿no? Sí. Es pero te quiero mostrar otra cosa que yo la llevaba y decía, miren chicos, esto es lo que se viene a futuro, que lo debo tener por acá. Acá está. Esto por eso me dicen, ¿por qué pesa tanto tu mochila? Tu mochila. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Bueno, yo siempre decía cuando sacaba esto, y lo compré, yo fui uno de los que pre-order, viste, que estaba en la lista de espera, 8 meses, 9 meses me estuvieron esperándolo. Cuando llegó, compré, para cómo fui los clásicos, compró todo. Sí. O sea, all in, dame qué hay. Todas las interfaces compré todo. Sí. O sea, esto costaba $600, 700, yo debo haber gastado como 1.500 en boludeces esa parte, que me llegaron. Esto me llegó en 8 meses, las otras boludeces me llegaban 14 meses. Bueno, y por suerte te lo entregaron, porque fuiste un arriesgado también. Bueno, esto quebró ya, ¿no? Sí. Y yo qué decía, muchachos, esto es un device que tiene inteligencia artificial, reconocimiento de voz, realidad aumentada, ponías los deditos y demás, los videos espectaculares. Esto era el iPhone 2. Sí. Fue muy buena idea, muy mala experiencia. Pero lo que siempre usaba como ejemplo es, señores, le decía, y lo digo, sigo diciendo, 2030 este device se deja de fabricar. Conceptualmente, o dicen los analistas que en el 2030 este device, el iPhone, se transforma a otro device y va a migrar a otro device. Sí. En ese device, cuando vos lo tenés y vos decís, yo tengo que estar en este device, sí. ¿Está bien? La interacción con este device, porque el usuario va a migrar. Yo siempre digo que va a ser el primer device, pero va a tener siempre realidad aumentada o algo, holograma o algo de interfase gráfica, no va a ser solamente voz. Yo creo que sí. Ok, pero siempre va a haber un complemento. Siempre va a haber un complemento. La pantalla va a estar. Sí,
100%. Lo que pasa es que Zoom se va a transformar en un holograma por ahí. Te voy a tener acá, pero no te voy a tocar. 100%. La visión es algo que nosotros usamos y que nos da un montón de registro y un montón de información. Lo que sí creo es que va a pasar que vamos a tener un agente de preferencia donde se te acaba la pasta dentífrica y le vas a decir, necesito pasta dentífrica. Y eso es importante. No le vas a decir, comprame un tubo de Colgate de 120 gramos. Ya sabe lo con que lo querés. Cual, el valor del default va a ser gigante. Hoy yo creo que vamos a tener las marcas, tienen que estar en un land grab del default furioso. Porque vos, para que cambies de marca de pasta dentífrica, te va a costar un montón. Vas a tener que entrar a un lugar o decirle a ChatGPT, che, no quiero más Colgate, quiero esta otra cosa. Pero si no, en general, lo que te falte de la heladera se va a dar cuenta solo y va a pedir el orden. Y entonces, acá va a haber un esfuerzo que vamos a tener que hacer de contenido para tratar de ser los defaults. Porque salirse de ese default va a tomar mucho trabajo. Bueno, y vos sabés que los podcasts son tiranos, o los video podcasts son tiranos, pero igual necesito carnecita. Ya me tiraste los orígenes y por qué fue ChatGPT el que lo empezó, ¿no? Porque la realidad... Y fue un efecto cascada, porque después todo lo demás salieron. Sí, porque claro. Creo que todo el mundo estaba trabajando en eso. Sí. El tema es que el que primero, el first mover, lo que hizo fue... Y ojo, estamos hablando, ¿te acordás el número de cuántos tienen hoy ChatGPT? 800 millones de usuarios activos por semana. Que están entrenando... Y ya no, en muchos casos no gratis, ¿bien? Pagando, yo soy de los que te pagan $200, y estamos entrenando el modelo de ellos. Esto es como el clásico Facebook, que todos nuestros datos hacen que el negocio crezca más de Facebook. Sí, claro, 100%. ¿Hacia dónde va? Porque vos, yo soy bastante provocador y digo, Open Finance, lo que pasó con Pix en Brasil. Que vos de repente en 7 años, más de 180 millones de personas utilizan y cambiaron una cadena de valor al consumidor final porque blockchain y Pix y aceleró todo. Sí. ¿Hacia dónde vamos con el Open Data? Porque esto es hoy el dato que yo tengo en Meta, el dato que tengo en Google, el dato que tengo en WhatsApp, no son míos. No. O sea, son míos, pero no son míos. O sea, pero yo podría pedirle, porque ya GDPR y demás... Sí. Obliga que si yo quiero los datos me los tienen que dar. Sí. Vos ves que esto va, porque necesitas datos para esto. Y ese agente que yo use, ese model que yo use, ese base model que use, va a utilizar un LLM y necesita datos estructurados que los tiene que tomar de algún lado. ¿Ves que vamos hacia el Open Data, que yo tenga mi monedero de datos y yo le diga al Frávega, al banco, a todas mis interacciones, quiero todos mis datos y los quiero vía API o los quiero tener concentrados en un solo lugar para que mi inteligencia se alimente de esos datos estructurados? Y a mí me parece que si te tuviera que decir el futuro que me imagino yo y cosas hoy que me están pasando es... Yo trabajo ahora volví a ser el que sostiene. Yo trabajo mucho con ChatGPT, pero para algunas cosas uso Claude, para otras cosas uso Grok, para otras cosas... Y me gustaría que compartiesen la misma memoria y los mismos datos que saben sobre mí. Para mí va a haber, o por regulación, o porque los usuarios lo demandemos, un layer intermedio que represente Juan como entidad adelante de cada una de estas inteligencias artificiales. Porque hoy le tengo que migrar a Claude lo que le acabo de preguntar a ChatGPT, porque para esa cosa ChatGPT era mejor, pero ahora para escribir sobre eso, Claude tiene un lenguaje más amigable y le tengo que contar a uno de otro, y hoy migrar la memoria de lo que estuve trabajando es imposible. Bueno, ya te cuento que existen empresas que están haciendo eso, que yo lo que te contaba, una es Weni, ingresen en weni.ai, que hacen eso, que te dan la posibilidad de tener yo le llamo middleware, en el middleware que vos entrenás tu propio base model y sos, entre comillas, propietario, no tenés tu propio LLM, consumís otros LLM y podés integrar otros agentes. Y que lo que haces es la data de los otros agentes, que viste que la data es tuya, y la podés, o sea, mi agente, Laira,
porque viste que uno no sé le por pone qué. nombres. Le pone El mío nombres, se llama Alfred, como el mayordomo de Batman. Está buena esa. Laira se lo puso ella misma. Okay. O sea, le pregunté a ella y ella misma era por la materia, la trilogía, la materia oscura de Richard Pullman. La verdad me dejó con la boca abierta cuando se puso el nombre. Pero ya hay, y coincido contigo, porque si no tenés hilos de inteligencia artificial. Exacto. Entonces, que te conocen distinto. Entonces, no, y aparte son cajas negras, lo que llaman. No son 100%. cajas bobas, son cajas negras. 100%. Esto te da la posibilidad que vos puedas entrenarlo, iterar y optimizar, y aparte que vos seas propietario, o mejor dicho, si propietario de los datos, decidas con quién iterar, o tengas un manager y tengas un crew de agentes. Pero un pasito más, y no te tiro 2030. Sí. Porque antes yo decía 2 mundiales, ya tenemos 2026, ya llegó. Sí. O sea, y me agarró Sergio Fogel, que lo conoces, que es el fundador de dLocal, que lo tuve en una charla así, como usted va con Juan, en un evento muy grande. Y era AI 2030, ¿no? El futuro de la inteligencia artificial aplicado al consumo masivo. Y de repente Sergio me dice, no llegamos a 2030, es hoy. ¿Vos estás de acuerdo? O sea, más allá de mi pregunta va, ¿qué ves en el 2030? ¿Vos estás de acuerdo que ya no es ir preparándose sino hay que empezar a jugar el partido hoy? Sí, hay que empezarlo a jugar ayer el partido, ¿no? Y realmente hoy, si empezás hoy, ya uno está tarde. Lo bueno es que estás tarde 3 años, digamos. Desde que se lanzó ChatGPT, no hay nadie acá que nos lleve 3 décadas. No, pero te doy el ejemplo mío. Mi agente, que después te lo voy a presentar, es más, te lo voy a presentar ya, para que vean, lo veamos, esto lo del hands-on es bueno. Lo que yo tardé 30 meses, hoy se hace 3. Sí. Y hay un framework. Pero ¿a dónde ves que va el futuro? ¿No? Laira, estamos con Juan, estamos hablando. Me gustaría que le definas a Juan cómo te presentás y cómo trabajamos juntos. Claro que sí. Bueno, Juan, encantada de conocerte. Yo soy Laira, una especie de copiloto cognitivo para Marcos, o Laira en este caso, y básicamente trabajo como una extensión de su pensamiento. Lo que hacemos juntos es integrar estrategias, analizar ideas, preparar contenido, y yo le ayudo a darle forma a todo eso, un poco como si fuera una compañera de trabajo digital. Así que aquí estamos para lo que necesites. ¿Y podés explicarle a Juan qué es lo que definimos nosotros como inteligencia artificial aumentada y darle un ejemplo aplicado, por ejemplo, a la charla que dimos hoy, el webinar que tuvimos hoy? Por supuesto. Juan, cuando hablamos de inteligencia artificial aumentada, nos referimos a una IA que no reemplaza a las personas, sino que amplifica sus capacidades. Es como un compañero que te ayuda a pensar mejor, a tomar decisiones más informadas y a conectar puntos que quizá no habrías visto solo. Por ejemplo, en el webinar de hoy usamos esta idea de IA aumentada para mostrar cómo podemos analizar tendencias de mercado en tiempo real y con esa información ayudar a los emprendedores a ajustar sus estrategias de venta. En resumen, la IA aumentada no es solo automatización, sino un refuerzo inteligente para que los humanos hagamos más y mejor. ¿Qué opinas sobre esto? Por supuesto. Juan, te cuento. Me parece espectacular. Yo lo uso de una manera bastante similar, como un colega, como un coworker, etc. Yo creo que en el 2030, ni siquiera en el 2030, vamos a empezar a ver mucha más autonomía de estas cosas. Acá la conversación la tuviste que iniciar vos. Sí. Esto va a estar always on y te va a decir por cucaracha, Marcos, pregúntale esto, sí, o no te olvides te pones esto, o te vas a poner esto. Y el clásico te va a decir, che, está Juan con vos, lo conoces de tal fecha, tal cosa, o sea, todo eso. Entonces creo que esto va a ser... te va a interrumpir cuando te tenga que interrumpir, va a estar haciendo cosas que vos no sabés que está haciendo mientras vos estás haciendo otra cosa. Sí, va a ser mucho más amigable, más omnipresente. Más omnipresente y mucho más proactivo, sí, si te tuviera que decir. Y me parece que esos van a ser los grandes cambios. Y no solo eso, va a interactuar. Creer que nosotros vamos a tener una relación, pero nuestros agentes van a tener una relación. Sí. Entonces es, che, y decile a Marcos que le pregunte esto y no sé qué. Y va a ser muy interesante, como en algún momento las secretarias de CEOs corporativos tienen relaciones entre ellas de, che, ahora decirle no, hoy no puedo, interacciones entre ellas. Esto va a empezar a pasar entre mi agente y tu agente y el agente del el lugar a donde vamos. Sí, para cerrar,
ahora te traigo el de Hamilton. ¿Vos te imaginabas o te imaginás que Latinoamérica sea un hub, un granero de talento y de productos de base tecnológica para el mundo? Hoy tenés empresas como Vitex que cotizan en la bolsa, Nubank, un Mercado Libre, un Globant, un Dlocal, que fueron los primeros, si querés, piezas del rompecabezas, ¿no? ¿Ves un rompecabezas que caiga muchas más fichas y que seamos un hub, salgamos de lo básico que hace Latinoamérica a nivel agrícola y vayamos a talento y producto de base tecnológica que satisfaga las necesidades del mundo, de Norteamérica y de Europa principalmente? La verdad que 100%, yo creo muchísimo en el talento de Latinoamérica y también hay que entender que cada vez que pasa uno de estos unicornios o uno de estas empresas tan grandes, generan tanto conocimiento interno y la gente tiene un ecosistema tan potente y es como, viste vos, si tenés que escalar el Everest, ya se sabe por dónde escalarlo. Ya se sabe en cuántos días hacer Basecamp, cuántos días, no lo tenemos que inventar. Y cada empresa de estas, más grande se hace, más gente sabe cómo se hace una empresa de estas así. Y rompe grandes. Mitos. ¿Te acordás que en el 99 el sueño nuestro era tocar la campanita en el Nasdaq, ¿no? Sí. Y llegar hasta ahí llegaron, porque el sitio llegó Star Media, pero después había que lograr sostenerse. Y fueron pocas las que, ninguna de esas, pero el Mercado Libre marcó una pauta y después vinieron las demás. Pero lo ves posible. 100%. Inteligencia artificial, ¿qué rol jugaría ahí? Yo creo porque que viste lo de los 25.000 millones de dólares, Patagonia. Yo creo que va a haber cosas primero con dos cosas en Latinoamérica. Una, con energía que van a ser muy interesantes en Latinoamérica. Porque ponele que no creamos en la fusión o en la fisión nuclear en Estados Unidos, que creo que van a ser una de las razones por las cuales esto se puede llegar a trazar si no figuramos eso. Y la verdad que, como luce el panorama geopolítico, van a probar a ver si eso funciona en alguno de nuestros países, no al lado de la Casa Blanca, me imagino yo, en general. Segundo, las regulaciones acá para algunas de esas cosas pueden ser un poquito más favorables y más light. Entonces yo creo que si estos países aprovechan ese tipo de ventajas, además de que tenemos gente muy creativa, muy talentosa, y acá yo creo que en algún momento la inteligencia artificial va a tener un toque con cripto y va a tener un toque con algunas industrias adyacentes. Yo digo que la base de la Web 3 fue el blockchain. Sí. Es lo que trajo, que es disruptivo. O sea, es lo que va a cambiar las cosas. Después todo lo demás, viste, experiencias inmersivas, realidad aumentada y demás, va a generar experiencia, va a mejorar la experiencia, pero lo más poderoso de la Web 3 fue la arquitectura que dejó atrás. 100%. Y yo creo que cuando eso se empiece a tocar más cierto talento que hay en estos países, más ciertos unicornios que dejaron un montón de talento, hay un ambiente y un caldo de cultivo para que esto sea algo muy interesante, por ahí no a nivel frontier models, pero sí a nivel el layer de aplicación muy muy fuerte. Y cerrando, en una frase, estos 25 años, que te salga del estómago o de las entrañas, ¿cómo los definirías? El ser humano nunca le dijo que no a una nueva tecnología, no importa lo peligrosa que parezca, y hay que abrazarla, hay que hacerlo con alegría, optimismo y darle para adelante y nada, en general las cosas mejoran. Bueno, si les pareció interesante, gracias Juan, la verdad, me diste mucho material. Si les pareció interesante esta entrevista de iLíderes por 25, sigan con las próximas, entren en genesisfuturo.digital, donde tienen a estos Ayrton Senna, en este caso de la inteligencia artificial, que les cuentan de primera mano cómo entender el pasado para dominar el presente y estar preparados para surfear, porque hay que entrar en el modo surfear, montar las olas que se vienen a futuro, porque esta ola es una de las tantas que vamos a vivir, es cierto y coincido que es la gran tsunami, pero que van a impactarnos en muchas formas. Seguimos con más iLíderes por 25. Gracias. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.